Bueno, comenzamos a grabar la sesión. El día de hoy comenzamos capítulo. El capítulo es el número 3 de nuestro temario, números complejos. Aquí ustedes, el objetivo va a ser que puedan aplicar a los números complejos en sus diferentes formas de representación. Vamos a ver que son tres las distintas formas de representarlos para resolver ecuaciones con una incógnita. ¿Sale? El objetivo marca una incógnita. Veremos ejercicios con dos incógnitas también. Siento yo que se está acotando mucho y cada vez se está pidiendo menos. Sigo yo enseñando con una y dos incógnitas. Por tiempo, la verdad, ya no enseño ecuaciones cuadráticas complejas. Antes también las enseñaba. Podemos ver un ejercicio si es que da tiempo y si es que así ustedes lo deciden también para que vean cómo es que se resuelven esas ecuaciones cuadráticas complejas. Trato yo de llevarlo lo más que se pueda el temario a lo que se tenía antes, que era más extenso. ¿Por qué? Porque pues eso les va a dar a ustedes también una mayor gama de posibilidades, en este caso en el campo de los números complejos, para poder resolver ejercicios y aplicarlos en su práctica profesional o en su vida profesional. Y mientras menos vean, pues menos herramientas van a tener ustedes. Entonces yo considero que no nos quita mucho tiempo ver soluciones de dos incógnitas de números complejos, así que lo iremos viendo. Y si nos da tiempo, vuelvo a reforzar, veremos también ecuaciones cuadráticas complejas. Esto tiene su aplicación sobre todo en el campo de la electricidad. Ustedes van a ver en el desarrollo del capítulo, en las notas, cómo igual pongo una barra a la derecha con algunas aplicaciones, cuestiones anecdóticas, históricas, etcétera, de los números complejos. Y bueno, pues ustedes podrán encontrar la aplicación o no a futuro en su vida profesional de los números complejos, pero pues yo tengo que suponer que sí lo van a aplicar y por lo tanto tengo que dar el máximo de aplicaciones prácticas de los números complejos para que ustedes salgan lo mejor preparados. Comenzando, en este caso, por las tres distintas formas que dijimos iban a existir de representación de los números complejos, que son forma binómica. Vamos a ver las definiciones, operaciones. Después vamos a hacer exactamente lo mismo con una segunda forma de representación, que son los números en forma polar o trigonométrica. Y después en forma exponencial o Euler. Lo mismo, propiedades y operaciones, para llegar a la solución de ecuaciones de una incógnita que involucren números complejos, haciendo la acotación que también veré yo, ecuaciones de dos incógnitas. Ahora, recordando lo que ya habíamos visto nosotros en clase, para los sistemas de numeración anteriores, partíamos nosotros de los 5 postulados de Peano y los números naturales. Yo definía una operación de suma. eh, De aquí despejaba yo una incógnita, veía que era la diferencia de dos números naturales y que no siempre iban a pertenecer a los naturales, entonces veía la forzosa necesidad de estudiar a un sistema de numeración mayor que era el de los números enteros. Ahora, definía yo una operación de multiplicación con una incógnita, veía que tenía cocientes de números enteros, donde no siempre iba a ser el resultado un número entero, por lo tanto veía la necesidad de estudiar a otro sistema de numeración mayor, que era el de los racionales, que en conjunto con los irracionales me daban a mí los números reales. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo ahora una ecuación de este tipo? Si yo despejo a x de ahí, me da x cuadrada igual a menos 1. El cuadrado pasa como raíz a la derecha. Me topo con algo que tampoco tenía yo definido en los números reales, la raíz cuadrada de un número negativo. Este es nuestro punto de partida. Decimos que la raíz cuadrada de menos 1 es el número imaginario i. Y este es nuestro punto de partida y base de todo lo que vamos a estudiar en el capítulo. Ahora, nosotros ya sabiendo que puedo tener, por ejemplo, raíz cuadrada de menos 9. Por propiedades de los radicales, cuando yo tengo la multiplicación de dos elementos en el radicando, puedo separar esto como la multiplicación de dos raíces, la raíz de menos 1 por la raíz de 9. Y esto ya está definido. La raíz de menos 1 es el número imaginario i. Así que yo puedo escribir que esto es igual a la raíz de 9, que son 3, y la raíz de menos 1, que es i.
tanto de manera positiva como negativa, así que la solución sería más menos 3i, que ya es un número complejo cuya parte real es 0 y es únicamente una componente imaginaria la que está comprendiendo este número, más menos 3i. Ahora, de manera general, nosotros podemos extrapolar esto y decir x cuadrada más una constante cualquiera igual con 0. X cuadrada va a ser igual a menos la constante, así que x va a ser igual a la raíz cuadrada de menos la constante, que va a ser igual a la raíz de la constante por la raíz de menos 1, que es i, que es lo que nosotros estamos viendo aquí para este ejercicio. De manera general queda definido de esta manera. Así que el número imaginario i es la base y punto de partida de los números complejos. Aquí tenemos la definición en las notas. En el recuadro superior son todos aquellos elementos de un conjunto de números complejos, conjunto C de números complejos, elementos Z, tal que Z es igual a más BI, con A y B que pertenecen a los reales, e I cuadrada igual a menos 1. Que si se dan cuenta, si yo despejo de aquí para que no me quede una raíz, puedo elevar al cuadrado ambos lados y me queda menos 1 igual a I cuadrada. O I cuadrada igual a menos 1, que es lo que viene en las notas. Ahora, la siguiente clasificación siempre yo la pongo al inicio del estudio de los números complejos y les digo que la tengan siempre muy presente porque esto es básico y muy importante para que ustedes puedan resolver las ecuaciones complejas de la mejor manera. Y por hacer referencia a la mejor manera, quiere decir de la manera más sencilla. Forma binómica. Me dice que es un binomio, por eso se le conoce como forma binómica. A más BI, ya vimos con A y B que pertenecen a los reales. Y, además de ello, el número imaginario I, que es igual a la raíz cuadrada de menos 1. A eso se le conoce como forma binómica. Conviene utilizarse en suma y resta. Existen otras dos formas, que son la polar y la exponencial, que son formas equivalentes una de la otra. Primero, en la forma polar nosotros estamos utilizando una expresión que se conoce como cis. Ahorita no se preocupen si no saben de qué se trata. Cis es el coseno del ángulo más i por el seno del ángulo, siendo i el número imaginario o la raíz cuadrada de menos 1. Lo que interesa es que aquí, al llamarse forma polar o trigonométrica, 1, tiene que ver con el sistema de coordenadas polares y 2, tiene que ver con trigonometría forzosamente. Así que lo que vimos en trigonometría se volverá a aplicar en este capítulo de números complejos. Ahora, si ustedes analizan la forma exponencial, también tenemos un radio, r, y tenemos un ángulo, θ. Tenemos al número imaginario i, primero, como parte de ese cis o como parte del exponencial, quiere decir que son funciones equivalentes. Si ustedes analizan, conviene que se aplique exactamente en las mismas operaciones. Multiplicación, división, potencia y raíz. La única diferencia va a ser entonces que θ está expresada en grados, es decir, con un intervalo de los 0 a los 360 grados, mientras que para la forma Euler o exponencial, el valor de θ va a estar dado entre los 0 y 2 pi radianes, ¿sale? Así que forma polar se mide en grados, forma Euler o exponencial se mide en radianes. Y conviene utilizarse exactamente en las mismas operaciones, multiplicación, división, potencia y raíz. Si se dan cuenta, están muy bien clasificadas y separadas las operaciones de conveniencia para la solución de ecuaciones complejas. Únicamente suma y resta, forma binómica, aunque vamos a ver todas las operaciones para que ustedes sepan realizarlas y entiendan el porqué posteriormente de los otros números complejos, de cómo representarlos en forma polar o exponencial. Pero en las ecuaciones yo les recomiendo utilizar únicamente suma y resta, forma binómica, todas las demás operaciones, ya sea forma polar o exponencial, dependiendo que les sea más fácil. Si estar poniendo a los ángulos en grados o en radianes, es que manejarán una u otra. Casi siempre por esa transformación que se tiene que dar entre grados y radianes y por la utilización de elementos fraccionarios en los radianes,
es que no se decide utilizar la forma Euler y se decide utilizar más la forma polar, porque ahí tengo números enteros. Es cuestión de gustos, ¿sale? Casi siempre por conveniencia se utiliza más la forma polar. Bueno, lo primero que tenemos que ver es el conjugado de un número complejo. Voy a copiar esta expresión que tenemos en las notas para poder decirles qué es lo que ocurre con el conjugado de un número complejo en su representación gráfica. Ustedes han utilizado distintos tipos de sistemas de coordenadas para la representación de elementos geométricos, comenzando desde un punto hasta figuras geométricas. Esto es un repaso de lo que ustedes van a ver en la parte de geometría analítica y cálculo. Se tienen sistemas coordenados lineales, como nosotros los hemos utilizado, por ejemplo, para la parte de la solución de las inecuaciones. Así que es un sistema coordenado unidimensional. Tenemos sistemas coordenados bidimensionales, como el cartesiano. Antes se daba también en la Facultad de Ingeniería, ahora ya no se da. Les recomiendo estudiar sistema de coordenadas polares, donde tenemos un polo u origen y un eje polar. Por eso es que se llama sistema de coordenadas polares, porque tiene un solo eje, que es un eje horizontal a los 0 grados, que parte de un punto llamado polo. Ahora, yo veo una línea, parecería que es unidimensional, pero no, porque lo que se mide en este eje polar, algunos autores también citan a un eje ortogonal a este eje polar que se llama eje copolar. Lo pongo punteado porque algunos autores no lo necesitan o no lo refieren. Cualquier punto en este plano se mide de dos maneras: por su distancia respecto a ese polo y por su valor angular, de tal forma que cualquier punto en este plano está dado por un par ordenado r, θ, mientras un punto en el sistema de coordenadas cartesiano está definido por ese par ordenado x, y. Bueno, así que este también es un sistema bidimensional. Y existen los sistemas tridimensionales. En la parte final del curso de cálculo y geometría, 2 capítulos pertenecen a geometría analítica y ahí ustedes van a ver un sistema de coordenadas cartesiano tridimensional. Ustedes, al utilizar programas de CAD, de diseño asistido por computadora, van a ir de 2 a 3 dimensiones. AutoCAD me parece lo van a manejar todo en plano ustedes, pero posteriormente podrán hacer visualizaciones de espacios tridimensionales en 3D Studio Max, por ejemplo, o podrán utilizar cualquier otra herramienta de CAD. Autodesk tiene muchas de ellas, donde ustedes podrán hacer simulaciones físicas de elementos, es decir, poner elementos físicos donde se involucren fuerzas, por ejemplo, para ver cargas o sismicidad, soporte de fuerzas o en elementos tridimensionales como edificios, por ejemplo, o cualquier construcción que ustedes simulen, y posteriormente a esos edificios o construcciones que ustedes estén simulando se le otorga una masa, se le otorga una característica de material y se le pueden otorgar también comportamientos para que, junto con las fuerzas externas a estos elementos, se pueda hacer el análisis físico de estos elementos respecto a esos vectores o fuerzas que estén interactuando con los mismos. Así que todo esto puede ir relacionado con un sistema de coordenadas tridimensional que se utilizan en los programas de CAD y que se utiliza en la vida cotidiana para hacer la medición de elementos, para saber la posición de un elemento respecto de otro y para hacer el análisis de mecánica clásica de fuerzas, en este caso estática, cinemática y dinámica, pero en un espacio tridimensional. Sin embargo, ese sistema de coordenadas cartesiano tridimensional no es el único. También se tiene un sistema de coordenadas
cilíndrico que tiene que ver con el sistema de coordenadas polares. Tenemos un eje polar a 90 grados. Tenemos el eje copolar y a 90 grados a los dos tenemos el eje de las zetas. Entonces, aquí un punto cualquiera en este espacio tridimensional es de coordenadas r, teta, z. Y esto se lo conoce como sistema de coordenadas cilíndrico. ¿Sale? Aquí un punto está formado por una terna ordenada de valores x, y, z, ordenadas abscisas y cotas. ¿Sale? Aquí tendríamos el equivalente en 3 dimensiones, pero de un sistema de coordenadas polares, pero en 3D se conoce como cilíndrico. También es tridimensional y tenemos a otro sistema que se conoce como sistema de coordenadas esférico, donde un punto cualquiera se puede siempre mapear sobre una esfera y este punto de coordenadas va a estar dado por un radio, que es la distancia del punto al origen de coordenadas, proyectado hacia lo que sería nuestro eje, hacia nuestro plano XY, perdón. Podemos nosotros sacar la proyección de este punto y en este plano medir respecto al eje de las X un ángulo teta y además de ello, respecto al eje de las Z, podemos medir también esta distancia angular llamada phi. Entonces, a través de una distancia y dos valores angulares podemos tener un sistema de coordenadas esférico. Ahora, todo esto que hemos visto de sistemas tridimensionales a través del cartesiano, cilíndrico, esférico, bidimensionales a través del sistema de coordenadas cartesiano y polar, y el unidimensional que hemos estudiado ya también nosotros, es que entonces podemos entender todo este conjunto de sistemas coordenados con el que nosotros vamos a estar utilizando ahora en números complejos, que se conoce como plano de Argand, donde el eje horizontal, el símil de lo que teníamos nosotros con el eje de las abscisas, será la componente real de nuestro número complejo. Y el símil de lo que sería nuestra ordenada sería la componente imaginaria. Esto que tengo aquí es una I de imaginaria y una R de real, ¿sale? Así que aquí son componentes reales y aquí son componentes imaginarias. ¿Vale? El eje real y el eje imaginario. Ahora, en este plano de Argand, yo lo que tengo es un punto cualquiera, P, como lo hemos tenido definido ya para los otros sistemas, proyectado de forma ortogonal hacia los ejes real e imaginario con las magnitudes de A y de B, de tal forma que aquí sería un punto de coordenadas A, B, recordando que el número complejo Z en forma binómica es A más B, I. De hecho, lo que tengo entonces son las componentes de este número complejo Z. Z está mapeado en el diagrama o plano de Argand, siendo A más B, I. Sus componentes, ojo, reales, siendo A y B elementos que pertenecen a los reales, serán los valores que se van a graficar. Únicamente los valores reales son los que nosotros graficamos en este plano diagrama de Argand. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Perdón si no está totalmente derecho mi sistema, el chiste es que se entienda. El dibujo no es perfecto, lo estoy haciendo a mano alzada, pero bueno. El chiste es que entendamos nosotros que para un número complejo Z de componentes A más BI, ya habíamos visto con proyecciones de A unidades hacia el eje de los reales y B unidades hacia el eje de los imaginarios, yo voy a tener entonces el conjugado, como lo hemos conocido nosotros numéricamente de manera previa. Si yo tengo x más 3, su conjugado será x menos 3 para que me dé una diferencia de cuadrados que es x cuadrada menos 9. Eso es en el dominio de los reales. Ahora, en este dominio de los complejos, sigue siendo exactamente lo mismo cambiar de signo a una componente, pero lo que se va a cambiar, esta es la forma de representar a un número complejo conjugado con una testa o con una línea horizontal en la parte superior. Y lo que voy a hacer es cambiarle el signo a la componente imaginaria. ¿Sale? Así que
Se tiene la misma representación de A unidades hacia el eje de los reales, pero se tiene menos B unidades hacia el eje de los imaginarios, de tal forma que se da un reflejo en vertical siempre de un número complejo cualquiera respecto a su conjugado. Ahora, dijimos que A y B son números. Yo puedo tener los siguientes ejemplos. Z, un número complejo que sea 1 más I. Por lo tanto, su conjugado será cambiar el signo a la componente imaginaria. Puedo tener otro ejemplo, Z igual a menos 2 menos 3 veces I. En este caso, los cuadrantes del diagrama de Argand están positivo, positivo para A y B, negativo, positivo para A y B respectivamente en el segundo cuadrante, negativo, negativo, tercer cuadrante y positivo, negativo, cuarto cuadrante. En este caso, el número menos 2, menos 3i tiene representación en el tercer cuadrante del diagrama de Argand, por lo tanto, su conjugado, ¿sale?, estará en el segundo cuadrante, porque tengo que cambiar yo el signo de la componente imaginaria. Esto me da menos 2 más 3 veces i. Si yo grafico ahora a estos números complejos en el diagrama de Argand, yo lo que voy a tener es menos 2 menos 3 veces i, está en el tercer cuadrante, aquí está mi número z, y analicen que el conjugado es negativo positivo, negativa parte real, positiva parte imaginaria, por lo tanto el conjugado estaría en el segundo cuadrante de este diagrama de Argand. ¿Dudas aquí hasta aquí? ¿Dudas al respecto? ¿Alguien ya? ¿Puede repetir eso último, por favor? Con gusto, Dani. ¿Alguien ya había Sí, estudiado números gracias. complejos con anterioridad? Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Quiénes no? Por favor, en el chat. Quienes no, pongan no en el chat para ir contabilizando quienes no han estudiado y que sea algo nuevo para ustedes. Sale, empezamos. Pum, 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 pum. Híjole, la gran mayoría. Sigue la lista, sigue la lista. Es la gran mayoría. Cambio la pregunta. ¿Quiénes sí? Pongan sí nada más en el chat porque creo que es la gran mayoría. 9 personas nada más lo han visto. Bruno, Luis Leonardo, Franco, una más, 10, 11, Akane, Max. Bueno, como 11 personas me escribieron. Ian, Daniela Michelle, Pablo, Itzel, Eric, Cintia, Franco, Luis, Bruno, Akane y Max son los únicos que ya han estudiado algo de números complejos. Ahora, no es forzoso que si se estudian números complejos se estudien ecuaciones complejas y sobre todo como las solemos ver aquí en la Facultad de Ingeniería, pero bueno, al menos 11 tienen la idea de que es un número complejo. El resto no, así que es algo nuevo para ustedes. Como tal, permítanme. Espero no tener problemas con la resolución. Este es un programa que hice yo para dar clase en la Facultad de Ingeniería. Voy a pasar la parte del chat y de los usuarios hacia esta segunda pantalla y vamos a compartir ahora esta pantalla. Están viendo ahorita un fondo gris, ¿verdad? Con un programita que está en una resolución inferior al máximo de la pantalla, ¿cierto? Sí. Bueno, sobre este programa, que se los voy a poner en la página para que ustedes lo puedan descargar, sale en el sitio jfsr.com.mx. Ahí les voy a poner este programita ya que es de bastante utilidad para entender los fundamentos de números complejos y además les permite practicar con números complejos en forma binómica y forma polar. Ya no terminé el programa porque lo utilizaba para hacer dinámicas en clase y además de ello el lenguaje dejó de tener soporte, el lenguaje en el que lo hice. Pero está interesante. Aquí analicen ustedes cómo yo tengo en tiempo real, moviendo el cursor sobre la pantalla, la representación de los números complejos, en este caso en su forma binómica. Yo sé que mientras más cerca esté del origen,
pues menores serán las componentes de A y B del número complejo. Mientras más me aleje, yo sé que más grandes serán. Pero de lo que habíamos visto previamente, sé que tengo componentes positivas en A y B para un número complejo en el primer cuadrante. Si doy clic, puedo dibujar un segundo número para irme al segundo cuadrante del diagrama de Argand. Aquí analicen, tengo componente negativa, la real, componente imaginaria positiva. ¿Sale? Primera componente es real, segunda componente es imaginaria. Así voy a estar haciendo alusión a la misma. Observen que sin importar cómo me mueva en este tercer cuadrante del diagrama de Argand, yo tengo componentes negativas tanto en la parte real como en la parte imaginaria. Y en el cuarto cuadrante tengo yo componente real, que es la primera, positiva, componente imaginaria, que es la segunda, negativa. De tal forma que yo ya pueda visualizar entonces en este diagrama de Argand, pues los cuatro cuadrantes con su disposición de signos en los cuatro cuadrantes del diagrama de Argand. En la parte inferior tengo una barra teórica. Tengo la definición de números complejos en forma binómica, el conjugado de un número complejo, que es lo que llevamos hasta este momento, complejos en forma polar, en forma exponencial y la tabla de trigonometría como apoyo para que ustedes hagan rápidamente la transformación de números complejos en forma binómica a las otras dos formas. Bueno, también si ustedes le dan a forma polar, se tiene en los cuatro cuadrantes la representación de estos números en su forma polar. Observen que aquí lo que interesa es un radio o distancia respecto al origen. Si estoy en el origen es 0. Si estoy fuera del origen, el número siempre es positivo porque es un radio o distancia. Y observen que se tienen valores angulares en el primer cuadrante del diagrama de Argand de los 0 a los 90 grados. Segundo cuadrante de los 90 grados a los 180 grados. Tercer cuadrante de 180 a 270 y cuarto cuadrante de los 270 grados a los 360. Siempre siendo entonces el radio una componente positiva, cis, que es una expresión que no se preocupen, la vamos a ver, que es el coseno del ángulo más i por el seno del ángulo, de este ángulo que tengo marcado, y esa es la representación de los números en su forma polar. Lo mismo en la forma exponencial. Sin embargo, para la forma exponencial, pues tenemos radianes, así que irá de los 0 a los pi medios de radian, de los pi medios a los pi radianes para el segundo cuadrante, tercer cuadrante de los pi radianes a los 3 pi medios y cuarto cuadrante de 3 pi medios a 2 pi radianes. Les dejo también de manera dinámica el dibujo de los signos de las funciones trigonométricas en los cuatro cuadrantes, ya que se requiere para hacer las transformaciones de números. Y todo eso es en la primera pestaña, en la pestaña del diagrama de Argand. Segunda pestaña, en la parte de números complejos en forma binómica, lo que ustedes van a tener son ya las operaciones que vamos a estar viendo en esta sesión. Entonces, si ven ustedes que no se los he subido el día de hoy por la tarde, por favor recuérdenme, porque creo que es de bastante utilidad este programita para que ustedes puedan practicar en casa. Esto es un ejecutable, corre únicamente sobre Windows y lo hice hace mucho tiempo, así que si por algo no les llega a correr dándole doble clic, denle clic con el botón derecho, ahorita les explico cómo, para correr como administrador el programa y correrlo en modo de compatibilidad con Windows, algún Windows anterior, debe correr sí o sí en Windows, ¿sale? Bueno, en forma binómica tenemos operaciones de suma y resta, que es lo que vamos a estar viendo en esta sesión, y voy a retomar estos ejercicios para ir practicando. Y lo interesante de esto es que yo tengo aquí una calculadora para digitar el resultado. Me voy a ir con este ejercicio que es algo muy sencillo. Se suman y se restan números complejos sumando componente real con componente real. En este caso, menos 17 menos 49. Yo sé que menos 17 menos 49 me da menos 66. ¿Sale? Esto lo escribo yo con la calculadora. 56. No, compañero, con 56. No, perdón, profe, perdón. 66, si no me fallan los dedos que tengo. Y además de ello, componente imaginaria con componente imaginaria. ¿Sale? Sería 36i menos por más menos 27i. 36 menos 27 más 9 veces i. Se suman entonces componente real con componente real, imaginaria con imaginaria. En el momento en el que yo le doy a aceptar, ustedes ya pueden ver que exista una concordancia entre lo que ustedes escribieron en rojo con lo que calcula la computadora de manera automática en verde.
Y ojo, esto lo pueden hacer tantas veces ustedes quieran. Se generan listados de 20. En el momento en el que se acaben estos 20, ustedes le pueden dar otra vez en suma y resta y pueden generar otro listado de 20. Observen que los ejercicios no coinciden. Esto es porque lo hice programando con un generador de números aleatorios y entonces será prácticamente imposible que coincidan los ejercicios. Analícenlo. Ahí les dejo 4 nada más en pantalla o 5 para que ustedes los analicen. Y son todos ellos diferentes entre sí. Así que esto conviene mucho en la parte aritmética de números complejos para que ustedes vayan practicando lo suficiente, es decir, se generen tantos listados de 20 ejercicios como ustedes así lo necesiten para que ustedes puedan practicar suma, resta, multiplicación, división y potencia de números en forma binómica en este caso. Lo mismo ocurre para la multiplicación. Ahorita no la voy a realizar porque si no me voy a adelantar mucho en lo que se tiene que ver. Son listados de 20 que ustedes pueden volver a generar tantas veces sea necesario. División, lo mismo. Potencia, lo mismo. En este caso dejo puras potencias cuadráticas porque se complica mucho si la potencia es superior. Sigue las reglas de los números reales, así que este número 8 menos 7 y elevado al cuadrado sería cuadrado el primero, doble producto el primero por el segundo y cuadrado el segundo, o bien multiplicar 2 veces por sí mismo 8 menos 7i. Así que si esto lo llevamos a una potencia cúbica cuarta o superior, pues es multiplicar n veces por sí mismo al factor y aritméticamente se complica mucho y no tiene caso estar viendo esto cuando se simplifica mucho en la forma polar o en la forma exponencial. Así que dejo estos ejercicios para que practiquen ustedes únicamente con potencias cuadradas. ¿Sale? Aquí voy a dejar una sección de ejercicios ya con mayor complejidad, ya no me dio tiempo de programarlo, lo dejo hasta ahí. Forma polar, exactamente lo mismo. Tenemos multiplicación, división y potencia. Y raíz ya no me dio tiempo de programarlo, pero tengo las 3 primeras para que ustedes practiquen y que tiene que ver con lo que habíamos visto nosotros en el cuadro sinóptico de inicio con las operaciones a realizar en una ecuación compleja. ¿Sale? Y creo que hasta ahí llegué. Forma exponencial ya no lo hice. Y transformación, eso sí está, de forma polar a binómica o binómica polar. Las exponenciales tampoco las tengo, llegué a las 2 primeras nada más, así que estas utilícenlas también y conviene que las utilicen ustedes porque esto es muy importante para llevar un número a otro. Por ejemplo, si se tiene este número, menos 9 más la raíz, esta v que aparece es raíz cuadrada de 243 por i. Si, imagínense que les piden este número elevarlo a la cuarta potencia. Pues yo no voy a estar multiplicando 9 más raíz de 243i 4 veces por sí mismo. Mejor lo transformo en forma polar y se convierte en elevar el radio a esa potencia y multiplicar por 4 al ángulo. Es algo muchísimo más sencillo. Así que aquí tienen ustedes la teoría en el diagrama de Argand, forma binómica, forma polar y transformación como elementos que les van a permitir a ustedes practicar lo suficiente en casa. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, entonces se lo subo a la página. Si ustedes tienen alguna duda sobre el uso del programa, sobre cualquier otra cosa, bueno, pues me dicen, ¿sale? El programa se llama así, complejos.exe. Si por algo no se los deja descargar, les subo también el .zip por cuestiones de seguridad del navegador, que luego bloquea los archivos ejecutables. Y en el momento en el que ustedes los descarguen, tienen nada más que darle clic con el botón derecho, ejecutar como administrador. Y bueno, ya me abrió a mí en una segunda pantalla. No deben tener problema para ejecutarlo de esta manera. Si de todas maneras tienen problema para poder ejecutarlo, entonces se van a las propiedades del archivo y en las propiedades del archivo ustedes se van en la parte de compatibilidad, segunda pestaña, y ahí ustedes pueden darle un check, un clic a esta cajita, a este checkbox, para decir que quieren ejecutarlo con algún modo de compatibilidad. Se pueden bajar hasta Windows 95, 98, etcétera. No se bajen mucho porque si no la paleta de colores se les va a bajar y se va a ver con una resolución muy, muy baja. Yo les sugiero con Windows XP para arriba si llegan a tener algún problema. ¿Sale? Bueno, esto respecto al archivo que les voy a subir. Si ven que el día de hoy no lo he subido, échenme un correo nada más, porfa, para yo compartirlo. Ahora, ¿qué propiedades cumplen los números complejos con respecto a su complejo en forma conjugada?
o el conjugado del número complejo. Las propiedades son las siguientes. Si yo conjugo el conjugado, se vuelve el número original, es decir, si aplico 2 veces la operación sobre un elemento, es exactamente el elemento original. El número complejo va a ser igual al conjugado solamente si es real el número. Si yo sumo un número con su conjugado será real, si lo multiplico será real, y yo puedo sumar o multiplicar por separado a los números complejos y el resultado será exactamente el mismo. Ahora, para que no crean que me los estoy choreando, pues vamos a ejemplificar cada uno de estos elementos del teorema para que no se queden con dudas y crean en mi palabra ciegamente. Mejor no crean en esa palabra y vamos a demostrarlo. Bueno, voy a dar algunos ejemplos. El primer ejemplo va a ser el número z. Casi siempre se nombran a los números complejos con esta letra z, no confundir con la z de los números enteros. Así que si z es igual a 1 menos 4 veces i, me estoy inventando un número complejo cualquiera, el conjugado, dijimos, se obtiene al cambiar de signo la componente imaginaria, es 1 más 4i. Si yo vuelvo a conjugar este número, es decir, el conjugado del conjugado, va a ser otra vez cambiarle de signo a la componente imaginaria, es decir, 1 menos 4i. Y este es el número original, así que el conjugado del conjugado es igual al número original del cual partí. Primera propiedad. Segunda propiedad. Me dice que solamente el conjugado es igual al número original complejo del cual parto yo si este número es real. Es lógico porque yo teniendo una componente imaginaria siempre voy a tener que el número es diferente ya que cambian en signo y no pueden ser iguales. La única forma entonces es que yo dé un número real cuya componente imaginaria es 0. Si yo lo conjugo, esto va a ser 8 menos 0 veces i, que es 8, el número del cual partí. Entonces, el conjugado es igual al número complejo solamente si el número es un número real. Así que, ojo, con lo que vimos al inicio de la definición de un número complejo y entendiendo que los números reales son un subconjunto de los números complejos, entonces es que yo puedo decir que 8 es un número complejo, porque 8 pertenece a los reales. Si esto lo viera yo de manera esquemática, el conjunto de los números reales anda por aquí, con todos sus subconjuntos adentro, desde los números naturales hasta los números irracionales, y ellos formarían parte de un conjunto mayor, que es el conjunto de los números complejos. ¿Vale? Así que 8, que anda por aquí en el ejemplo que yo puse, pues pertenece a los complejos también. Siempre la componente imaginaria va a ser 0 de un número real, ¿sale? Componente imaginaria en 0 para un número real, siendo entonces esto un número complejo. Ahora, el tercero, lo demuestro aquí en la parte inferior. El número 3, voy a dar el siguiente ejemplo. Igual, aquí me dice que la suma pertenece a los reales, no quiere decir que el número sea real. Así que el número z que voy a mencionar va a ser 5 negativo más 8 veces i. Me lo estoy inventando, es un número complejo cualquiera. Yo sé que el conjugado de este número complejo equivale a cambiarle el signo a la componente imaginaria. Así que número real queda igual, número imaginario cambio el signo y me queda menos 8 veces i. Si yo sumo z más su conjugado, sería menos 5 más 8i, y a ello le sumo menos 5 menos 8 veces i. Recuerden, se suman componente real con componente real, menos 5 más menos 5, y esto me da menos 10, y se suman componente imaginaria con componente imaginaria, 8i, y luego más por menos me da menos 8i, 8i menos 8i, 0 veces i. Así que con esto hemos demostrado que la suma de un número complejo con su conjugado siempre me da un número real, e inclusive ese número real es 2 veces el valor absoluto de la componente, 2 veces, perdón, sin valor absoluto, 2 veces la componente real,
Es decir, si yo multiplico por 2, 2 por menos 5, menos 10, y ya llegué al resultado. Ejercicio número 4, teorema número 4, vamos a hacer un ejercicio. Me dice que si yo multiplico un número complejo cualquiera por su conjugado, el resultado va a ser igual a un número cualquiera que pertenece a los reales. Vamos a dar un ejemplo. Voy a decir 1 más i por su conjugado, que es 1 menos i, cambio el signo a la componente imaginaria y multiplico componente por componente. Primer número por los otros dos, sería 1 por 1 y 1 por menos i. Después, segundo por los otros dos números, i por 1 más i, e i por menos i cuadrada. Esto va a ser igual a, observamos que menos i más i se cancelan, me da 0, y esto se convierte en 1 menos i cuadrada. Pero i cuadrada, por definición, era menos 1. Si analizamos lo que habíamos visto, la raíz de menos 1 es igual a i. Si yo elevo al cuadrado a ambos lados, me da que menos 1 es igual a i cuadrada. Esto tómenlo como base y punto de partida siempre. Así que cada vez que vean i cuadrada es menos 1, por el menos de afuera más 1. 1 más 1 que es 2. Así que hemos visto... Uy, borré con ganas. Hemos visto, ahora ya con la suma y la multiplicación de números complejos en su forma binómica, que el resultado de multiplicar a un número por su conjugado o de sumar a un número por su conjugado siempre da un número real. Ejercicio número 5. Esto me dice que si yo tengo un número complejo cualquiera más otro número y quiero sacar el conjugado de todo ello, equivale a que yo conjugue por separado a cada uno de estos dos números. Se conjuga poniéndole la misma testa que se tiene en la expresión de z al número en cuestión, ¿sale? Entonces, el conjugado de 1 más i más el conjugado de 2 más 3 veces i va a ser igual al conjugado de toda la suma. Si yo sumo, me da 1 más 2, 3, i más 3 veces i más 4 veces i. Todo ello conjugado. Me dice que tendrá que ser igual a los conjugados por separado. Así que el conjugado de 1 más i, que es 1 menos i, más el conjugado de 2 más 3i, que es 2 menos 3 veces i. Conjugado de 3 más 4i del lado izquierdo es 3 menos 4 veces i, que me dice que tiene que ser igual a la suma de los conjugados por separado. 1 más 2, 3 menos i menos 3i menos 4 veces i. Vemos que da exactamente lo mismo. Y finalmente, el sexto punto de este teorema me dice que es exactamente lo mismo si yo los multiplico o los multiplico por separado. En este caso voy a poner 1 menos i. Me estoy yendo con números sencillos porque ahorita todavía no hemos visto multiplicación de números complejos en forma binómica. Y 2 más i. Me dice que si yo hago la multiplicación y la conjugo, equivale a que yo realice la multiplicación de los elementos conjugados por separado. Si yo realizo la multiplicación, 1 por 2 me da 2, después 1 por i me da más i, menos i por 2 me da menos 2 veces i, y menos i por i me da menos i cuadrada. Todo ello conjugado del lado derecho. Conjugado de 1 más i, que multiplica al conjugado de 2 más i, que es 2 menos i. Resuelvo del lado izquierdo, i menos 2i me da menos i. Así que esto sería 2 menos i y menos i cuadrada. Habíamos visto que i cuadrada es menos 1. Por el menos que le antecede sería más 1. Esto va a ser igual a la multiplicación de estos dos binomios. 1 por 2, 2. 1 por menos i, menos i. Vámonos con el segundo término que multiplica los otros dos. 2 por i más 2i y menos i por más i menos i cuadrada. Resuelvo lado izquierdo. 2 más 1 me da 3 menos i que ya tenía yo previamente. Resuelvo lado derecho. 2 menos i más 2i más i. Y resuelvo el menos i cuadrada, que es menos 1, por el menos que le antecede más 1. Así que
Esto es, el conjugado, perdón, me faltó aquí conjugado de 3 menos i. Esto es igual a 3 más i del lado derecho, que es igual al conjugado de 3 menos i, que sabemos equivale a cambiarle el signo a la componente imaginaria, por lo tanto, esto cumple. Bueno, hemos visto estas 6 propiedades del conjugado de un número complejo. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. Hasta el momento no. ¿Sale, vale? ¿Podría repetir eso último del signo? ¿Lo último? Sí. Sí. Del lado izquierdo llevaba yo en todo momento el conjugado. En el momento de simplificar observo que es el conjugado de 3 menos i. El conjugado de 3 menos i equivale a cambiar el signo a la componente imaginaria. Entonces, si yo le cambio el signo a la componente imaginaria y dejo igual la componente real, en lugar de menos escribo más y vuelvo a escribir la misma componente imaginaria. Entonces ya con esto vemos que la igualdad se cumple. Ok, gracias. De nada, Fernando, ¿alguien más? Había escuchado a otra persona hablar, pero al parecer ya no tienen dudas. Bueno. Vamos a ver operaciones con números complejos. En la figura 3.1 a la derecha tienen ustedes el diagrama de Argand, mismo que ya explicamos a través del pizarrón electrónico o virtual. Y bueno, ahora vamos a ver qué operaciones vamos a estar definiendo, que son suma, resta, multiplicación y división. Y vamos a poner algunos ejemplos sencillitos. Ahora, dentro de las propiedades de las operaciones, aquí les estoy poniendo que se cumple con cerradura, es decir, la suma o multiplicación de dos números complejos siempre me va a dar un número complejo. Igual con la multiplicación y la división. La asociatividad, es decir, yo puedo asociar una misma operación, puedo sumar tres números complejos asociándolos de distinta manera o multiplicarlos y el resultado será el mismo. Puedo conmutar en la suma o en la multiplicación y el resultado será el mismo. Existen elementos idénticos, el aditivo sería 0 más 0i. Inversos también. Aquí les dije el idéntico aditivo y el idéntico multiplicativo pues, sigue siendo el 1, que en números complejos sería 1 más 0i. Elementos inversos, pues yo sé que existen aditivos y multiplicativos. Lo mismo, si yo tengo el número, por ejemplo, me regreso hacia la parte del pizarrón, 4 menos 3 veces i, tendrá su inverso aditivo, que equivale a hacer la multiplicación del menos 1 por los dos elementos internos. Entonces 4 menos 3 veces i tiene su inverso aditivo, que es menos 4 más 3 veces i. Y el resultado va a dar 0 más 0 veces i, que es el 0 para los números complejos. Elementos inversos multiplicativos también. Yo puedo multiplicar a un número cualquiera por un número a, de tal forma que me dé 1 más 0i. Y siempre va a existir un número a que pertenezca a los complejos, que me dé como resultado a el idéntico multiplicativo. Y existe la distributividad también, es decir, un número complejo cualquiera, a más bi, puede multiplicar a otro número cualquiera, c más di, y se multiplican los factores como lo hemos hecho ya con anterioridad, aplicando esta propiedad distributiva. Bueno, vamos a realizar un ejemplo para que no quede esto todo en la parte teórica y no se vuelva pesado de inicio el estudio de los números complejos y se pueda entender bien cada una de estas operaciones a través de un ejercicio numérico. Tomo el ejercicio a las notas. Tengo dos números complejos. El primero, menos 5 menos 2i. El segundo, menos 1 más i. Me piden obtener la suma, diferencia, multiplicación y división de estos números. Vamos a comenzar entonces. Primer inciso. Z1 más Z2 va a ser igual a... Voy a escribirlos entre paréntesis primero y aplico la operación que me están diciendo a mí, que en este caso es una operación de suma, con el segundo elemento, menos 1 más i. Nada más permítanme, voy a borrar esto para ponerlos con distintos colores en cuanto a las componentes reales e imaginarias y se entienda de manera más sencilla lo que se está haciendo.
Así que en negro voy a colocar yo los números en su componente real. En rojo voy a estar colocando yo los números con sus componentes imaginarias, es decir, la componente imaginaria de cada uno de los números. ¿Sale? Ahí. En negro estaba el paréntesis y además de ello, la operación que es la operación de suma. Así que esto va a ser igual a sumar componente real con componente real, menos 5 y más por menos me da menos 1, menos 5, menos 1, menos 6 como componente real, componente imaginaria, menos 2i con más 1 por más i, que es más i. Así que menos 2i más i sería menos 2 más 1 de i, menos una vez i. Aquí por convención igual se puede o no escribir el coeficiente unitario. Por convención no se escribe, hay quienes lo escriben, está correcto. Yo lo voy a dejar pues como escribimos nosotros, por ejemplo, 5x más y, no escribo más una vez y, escribo más y simplemente. Así que esto lo dejo como menos 6 menos i, que es el resultado de la suma. Ustedes me dicen si tienen alguna duda en cualquier momento, por favor. Voy a ir realizando yo los ejercicios y ustedes me detienen si es que tienen alguna duda. Ejercicio número 2. Si ahora yo los resto. Otra vez exactamente lo mismo. Voy a tener mis números complejos, pero ahora restándose. Así que la operación va a ser una diferencia, una resta. Así que esto va a ser igual a la resta de elementos en su componente real primero, menos 5, menos 1. Menos por menos, más 1. Menos 5 más 1, menos 4. Y lo mismo con la componente imaginaria. Menos 2i con menos por más, perdón, menos i. Así que es menos 2i menos i, menos 3 veces i. Así que esto está muy sencillo, es sumar y restar componentes del mismo tipo. Como no puedo sumar yo tampoco x con y, sumo x con x y y con y, pues aquí lo mismo. Sumo componentes reales con componentes reales e imaginarias con imaginarias. Vamos a realizar ahora la multiplicación. Z1 por Z2 va a ser igual a menos 5 menos 2 veces i, que multiplica a menos 1 más i. Y ya habíamos visto que esto se multiplica como se multiplican los binomios en el dominio de los reales. Primero por los dos términos del segundo binomio y segundo término del primer binomio por los dos términos del segundo. Comenzamos entonces con menos 5 por menos 1, que es 5, menos 5 por más i, que es menos 5 veces i. Después, menos 2i por menos 1, más 2 veces i. Y menos 2i por más i, menos 2i cuadrada. Multiplico primero coeficientes, menos 2 por más 1, y después las i's, i por i cuadrada. Después simplifico. Siempre primera y cuarta componente me van a dar el número real, segunda y tercera me dan la componente imaginaria. Siempre. Así que escribo 5, simplifico menos 5i más 2i. Me da menos 3 veces i. E i cuadrada habíamos visto vale menos 1. Por el menos 2 que le antecede es menos 1 por menos 2 más 2. Esto se convierte entonces en la suma de 5 más 2, que es 7, menos 3 veces i. ¿Sale? 7 menos 3 veces i. El resultado de la multiplicación de los dos números complejos. Finalmente, ejercicio número 4. Escribo Z1 sobre Z2
Y esto va a ser igual a menos 5 menos 2 veces i, dividido todo entre menos 1 más i. Y por eso es importante también que hayamos visto ya de manera previa la operación de conjugación de un número complejo, porque la división de complejos en forma binómica se obtiene multiplicando por un 1, que está comprendido tanto en numerador como en denominador por el conjugado del denominador. Así que cambio el signo a la componente imaginaria, menos 1 menos i, tanto en numerador como en denominador. ¿Sale? Es cambiar el signo a esta componente para obtener el conjugado del denominador. Así que esto va a ser igual a... Y pues realizo la multiplicación de los dos binomios. Menos 5 por menos 1 más 5. Menos 5 por menos i más 5 veces i. Menos 2i por menos 1 más 2 veces i. Y menos 2i por menos i más 2i cuadrada. Todo esto dividido entre menos 1 por menos 1 más 1, menos 1 por menos i más i por menos 1 menos i, e i por menos i menos i cuadrada. Simplifico numerador y denominador. Menos 1, que es i cuadrada, por 2, menos 2, 5 menos 2, 3. Y 5i más 2i más 7i. Todo esto dividido entre, analizamos que en los términos imaginarios i con menos i se cancelan y me queda entonces únicamente 1 menos i cuadrada. I cuadrada sabemos es menos 1, por el menos que le multiplica, más 1. 1 más 1, que es 2. Así que esto es 3 más 7i sobre 2. O bien, si se separa el denominador común en dos denominadores para que cada una de las componentes tenga su denominador, también puede ser escrito como 3 medios más 7 medios de i. Ambas son respuestas correctas para la división de números complejos en su forma binómica. Ahora sí, esto ya es parte de lo que tienen que hacer ustedes aritméticamente para los números complejos, que en este caso son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de complejos en forma binómica. ¿Dudas? No. Por Yo lo tengo que se una. tiene que multiplicar, siempre tiene que ser lo de abajo. Siempre. Así es. Siempre es por el conjugado del denominador. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Yo sí, profesor. Dime, por favor, Pablo. ¿Qué pasaría si se dividieran, por ejemplo, la parte real y las partes imaginarias? O sea, menos 5 entre menos 1 y luego menos 2i entre i. Así no funcionaría, ¿verdad? Nope. Y ojo, esto tiene que ver también con la parte de las expresiones que se tienen en el dominio de los reales. Por ejemplo, 5x menos 3 veces y entre 2x más y. Tú no puedes separar y dividir así de esta forma. El resultado no es exactamente el mismo. Difiere. Eso es algebraicamente incorrecto. Por lo tanto, tampoco se puede hacer aquí esto. No es correcto porque no tiene su sustento en la parte de los reales. Es decir, te dan resultados diferentes. Y voy a poner un ejemplo. Si yo lo sumo de manera normal, esto me da 13 quintos. Si yo lo separara como tú lo decías, 9 entre 3 me da 3, más 4 entre 2 me da 2. A todas luces, esto es diferente. Por lo tanto, algebraicamente es incorrecto hacer la separación de un binomio en el numerador con un binomio en el denominador. ¿Sale? No se puede, ni desde los reales. Pero Así. sí se podría hacer, por ejemplo, 9 entre 3 más 2 y
más 4 y abajo 3 más 2. Eso sí, porque 9 quintos más 4 quintos sí son 13 quintos. Eso sí se puede hacer. Correcto. ¿Alguien más? Gracias, profe. De nada, Pablo. ¿Alguien más? Recuerden, los reales son un subconjunto de los números complejos. Y por lo tanto, todas las operaciones que se cumplían para los reales se seguirán cumpliendo para los complejos, porque son un subconjunto. Quiere decir que todas estas propiedades que están aquí adentro para los reales se tienen que cumplir para los complejos, porque están los reales dentro de los complejos. ¿Sale? Así que yo sé que a veces cuesta un poquito de trabajo porque es para muchos el primer contacto que se tiene con números complejos, pero sigue cumpliendo todas las propiedades aritméticas de los números reales, las operaciones con complejos. Observen, multiplicamos binomios como lo hacíamos en los reales, sumamos como lo sumábamos en los reales. No cambia absolutamente nada en ellos. Se siguen algunas reglas, como que se suman partes reales con partes reales, imaginarias con imaginarias, pero se siguen cumpliendo las mismas operaciones. Y ya nada más para cerrar esta parte, un número complejo, porque muchas veces se utiliza equívocamente como sinónimo complejo de imaginario y son cosas totalmente diferentes. El número complejo z, ya lo iba a poner como si fuera entero, ¿no? El número complejo z es igual a una componente real más una componente imaginaria. Así que decimos, z es el número complejo. A es la componente real. Y B es la componente imaginaria. Así que la suma de una componente real con una componente imaginaria me da como resultado a un número complejo. Por favor, para distinguir entre imaginario y complejo, la componente imaginaria es parte de un número complejo, más no el número complejo como tal. Siempre existe una componente real, que puede ser cero, puede ser nula. Y estaríamos hablando de componentes imaginarias puras, donde el número imaginario sí sería el número complejo, pero en la generalidad no podemos decir que un número imaginario sea un número complejo, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Sale, vale. Pues como no hay dudas, entonces realicen el siguiente ejercicio. Únicamente 10 personas tendrán participación. Doy lectura al ejercicio. Dados tres números complejos, z1 igual a menos i, z2 igual a 3 y z3 igual a raíz de 2 menos i. Obtener z2 entre z1 menos z3. Y segundo inciso, z1 conjugado por z2 dividido entre z1 por z3 conjugado. ¿Sale? Entonces, son los dos ejercicios que me tienen que enviar al correo electrónico. Por favor, únicamente 10 primeras personas tienen participación. Z2 sobre Z1 menos Z3. Y el segundo inciso, Z1 conjugado por Z2 dividido entre Z1 por Z3 conjugado. Ojo, y se los digo desde ahorita para que no me empiecen a mandar soluciones parciales. Vamos a suponer que como resultado del primero yo llego a 9 sobre i. Esto está mal. Tienen que entregármelo en su mínima expresión. Y como tal, ya vimos nosotros que si entregamos un resultado de este tipo todavía es simplificable, ya que yo puedo multiplicar por el conjugado del denominador para entregar entonces menos 9 veces i entre menos i cuadrada. Y menos i cuadrada es menos 1 por el menos que le antecede más 1. Así que esto es menos 9 veces i. Este es el resultado que valgo. Este resultado de acá no lo valgo. Debe estar todo simplificado. No deben haber en el denominador números complejos. Si hay números complejos, recuerden, se multiplica por el conjugado del denominador. Adelante. ¿Tienen alguna duda del ejercicio?
Hasta ahorita no. Pues entonces tienen 10 minutos para resolverlo o 10 primeras personas, lo que ocurre primero. En el chat les estoy mandando el correo electrónico, si alguien todavía no lo tuviera. Mismo correo que les dejo yo aquí en pantalla para el envío de los ejercicios. Y empiezo a checar mi bandeja de entrada para ir checando sus correos de participación. Adelante, jóvenes.
¿Cómo vamos? 2 minutos les faltan, jóvenes. Más uno más que les dé de envío. Profe, Sí, dime. solo, por ejemplo, abajo tiene que quedar sin la I, ¿verdad? Exacto, porque si no todavía se puede simplificar, pueden hacer una división de números Puede, complejos en forma binómica. y puede quedar una raíz cuadrada abajo. Sí. Ok. Lo que no pueden quedar son imaginarios o complejos, dependiendo del caso. Ya recibió el Yo primer. ahorita lo estoy escaneando. Sale, gracias. Carlos Ismael es el primero que estoy recibiendo. Vamos a empezar a revisar. Cierro micrófono para hacer revisiones, abro para hacer comentarios. Gracias. Ambos ejercicios están mal, Carlos. Tienes que revisarlos, por favor. Se tienen que entregar resultados en la forma A más B, I, es decir, una componente real y una imaginaria. La primera tiene dos componentes reales y una imaginaria. Y la segunda está mal tu denominador. Ahorita hago eh, un comentario respecto al denominador de una división de números complejos. Siempre es una suma de términos cuadráticos porque estás multiplicando a su complejo por su conjugado y siempre es suma de cuadrados. Ambos. Ok, perfecto. Gracias. ¿Puede revisar si ya le llegó mi correo? Así aguanten, me voy uno a uno y no puedo estar viendo bandeja y soluciones. Permítame un instante. Isaac Natanael, perdón, está bien tu primer ejercicio, mal el segundo ejercicio. Estás mal en signos, Francisco, en el primero, mal en el segundo. Sigo revisando. Itzel, tienes mal el primer ejercicio, el segundo parece que está bien. Nada más hay que escribir primero componente real y después componente imaginaria. Entonces iba en Itzel. Cintia Rodríguez, estás mal en los ejercicios. King, estás mal. Akane, también estás mal. Profe, si creo que ya corregí el que estaba mal, ¿te lo puedo volver a mandar? Yo creo que ya no va a dar tiempo. Aguántenme tantito. Si quieres, mándamelo. De todas maneras lo reviso, pero yo creo que ya me voy a empezar a lanzar con la solución del ejercicio. Profe, ya se lo mandé, pero no sé si ya le ha llegado. Denme chance tantito. Estoy revisando ahorita y con gusto ahorita reviso bandeja de entrada. Estoy revisando el de Ian.
El de Eric Luna. Que al parecer son correctos. Ahorita los voy a checar. Max Pérez Galindo, estás mal. El de Pablo, que también al parecer está bien. Julio César, simplifica, por favor. Julio César Bernabé. Segunda expresión, yo veo que todo es divisible entre 3, yo no sé por qué no simplificas. Ya les voy a estar exigiendo, simplifiquen, por favor. Ahorita lo corrijo, gracias. Ya no me lo envíes, ya déjalo así. Ya vi que es correcto, pero siempre simplifica. Ya no les voy a valer ejercicios donde no se dé la simplificación. Sí, sí. Ulises, no me saques fotos en perspectiva. Lo mismo vi yo en los ejercicios de evidencia de la plataforma que me enviaste. Me cuesta mucho trabajo leer así lo que está en la parte más lejana. Por favor, no en perspectiva, lo entiendo porque quizás es sombra, pero bueno, trate de buscarle alguna otra manera de sacarlo y es incorrecto el ejercicio. Termino, ya no recibo más ejercicios. Arat Sánchez, está mal el ejercicio. Fernando León Castillo, al parecer es correcto. Ahorita nada más corroboro con lo que yo haga y macho los resultados, pero al parecer es correcto. Por favor, Isaac Natanael, mándame la fotografía rotada, compadre, porque si no voy a tener que estar descargando la imagen y me tarda mucho tiempo haciendo la parte de la descarga, la rotación de la imagen y después ya la lectura. Por favor, para que sea más rápido. Ya no recibo más correos. Karen Guadalupe Nicolás, está mal tu ejercicio. Calixto, está mal tu primer ejercicio, el segundo es correcto, aunque hace falta simplificar los tercios que tienes ahí. Y finalmente, Israel Jiménez Flores, incorrecto tu ejercicio. Bueno, resolvemos rápido. Primer ejercicio. Voy a escribir los números complejos tal cual. Z2, que es 3, entre Z1, que es menos I, menos el valor de Z3, que al ser un binomio tengo que poner paréntesis, raíz de 2, menos I. Después, hago la simplificación. Escribo en el siguiente renglón. 3 entre menos I es una división. Multiplico por el conjugado del denominador. Y después, menos multiplica a los dos elementos. Es decir, a raíz de 2 y a menos I. Así que escribo menos raíz de 2 más I. Realizo la multiplicación 3 por I, que me da 3 veces I, entre menos I elevado al cuadrado, que sería menos 1, es decir, más 1. Es decir, 3I, dividido entre 1, que me da 3I, menos raíz de 2 más I. Esto va a ser igual a menos raíz de 2, componente real, componente imaginaria, 3I más I, más 4I. Ese es el resultado de la primera. Menos raíz de 2 más 4i, que tiene su forma binómica a más bi. Segundo ejercicio, conjugado de z1, es decir, conjugado de menos i, ahorita lo voy a escribir, aunque yo se me da i como resultado, que multiplica a z2, que es 3, dividido entre z1, que es menos i, por el conjugado de z3, que es raíz de 2 menos i conjugado. Esto va a ser igual a el conjugado menos i, que es más i, por 3 veces i, dividido entre menos i, que multiplica a raíz de 2 más i. Ya le cambié el signo a la componente imaginaria, por lo tanto ya está conjugado. Así que esto es igual a
3i entre menos raíz de 2i, que es la multiplicación del primero por el primero. Y después, segundo por segundo, me da menos i cuadrada. Y menos i cuadrada es más 1. Así que esto es igual a, ordeno el denominador como 1 menos raíz de 2i, para que sea más fácil de entender, que tengo que multiplicar por el conjugado del denominador. Y esto es igual a, multiplico 3i por 1, que es 3i. Después 3i por raíz de 2i, me da más 3 raíz de 2 i cuadrada. Dividido todo esto entre 1 por 1, 1, después más raíz de 2i, menos raíz de 2i, y finalmente, segundo por segundo, que me da menos raíz de 2 por raíz de 2, que es 2, i por i, que me da i cuadrada. Simplifico en el numerador. I cuadrada me da menos 1 por 3 veces la raíz de 2, menos 3 raíz de 2. Más 3 veces i, que le acompaña en el numerador y que ya lo tenía previamente. Y se cancelan los términos imaginarios en el denominador y me da i cuadrada, que es menos 1 por menos 2, 2 más 1, 3. Así que esto es igual a menos 3 raíz de 2 más 3 veces i sobre 3. Todo tiene tercera, así que puedo factorizar 3 arriba, se cancela con el de abajo y me da menos raíz de 2 más i. Siempre, al multiplicar un número complejo por su conjugado en el denominador, garantizamos que nos da a cuadrada más b cuadrada. Siempre es una suma de términos cuadrados. Cuadrado de 1, 1. Cuadrado de menos raíz de 2 o más raíz de 2, no importa, está elevado al cuadrado, va a dar positiva. Raíz de 2 al cuadrado, 2. 1 más 2, 3. Siempre son sumas de cuadrados. ¿Dudas? En el primer ejercicio, ¿por qué pasó de menos i a más i? No es que haya pasado de menos i a más i. Multipliqué por el conjugado del denominador para realizar la división. Y el conjugado del denominador es i. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? No, profe, todo bien. Profe, ¿por qué en el primer ejercicio tenemos 2 raíz, raíz de 2 menos 1, digo menos i, y luego se cambió a raíz de 2 más i? ¿Por qué? Eso tiene que ver con matemáticas básicas y es el menos que multiplica a los dos de adentro. Recuerda que dije que se siguen cumpliendo las mismas reglas que se cumplían matemáticamente en el dominio de los reales. Así que si tengo menos raíz de 2 menos i, este binomio entre paréntesis, es decir, el menos 1 le multiplica al binomio, hay que multiplicar ambos elementos. Menos por raíz de 2, menos raíz de 2, menos por menos i, más i. ¿Sí quedó claro? Bueno, espero le quedó claro a su compañera, ya no lo escuché. Sí. Sí, todo bien. ¿Sí, alguien más? ¿Alguna otra duda? Yo, profe. Sí. Primero siempre, por ejemplo, el 3 sobre menos i, siempre lo tenemos que multiplicar por su conjugado. Sí, que era lo que les mencionaba yo al inicio. Siempre tienen que realizar las divisiones. Pero eso es una división de números complejos. Hay que realizarla. Ok, gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? No. Bueno. Creo que no. A ver, vamos a ver entonces.
Siempre cuando hay muchas dudas, preguntan poco. Así que bueno. Ahí tienen sus 3 siguientes ejercicios, por favor. Tienen 15 minutos para resolver estos 3 ejercicios. Primero, y cuadrada más y cuarta más y sexta dividido entre y cúbica más y quinta más y séptima. Segundo, el conjugado de 2 menos i. Aquí por la forma de escribirse en Word le voló el puntito a la i por escribir el conjugado, no sé por qué. Es 2 menos i, ¿sale? Conjugado más 2 más i por 1 más i entre 2 menos 4i por 2 más i. Y tercero, 1 menos 3i por 4 menos i al cuadrado, más 4 menos i por menos 1 más 5i, entre 4 menos i por i. Tienen 15 minutos. ¿Alguna duda? No. Sale, jóvenes, suerte. Gracias. De nada, estoy aquí detrás del micrófono atendiendo dudas y revisando correo electrónico. Profe. Profe. Dime. Perdón. Una pregunta. La rayita de arriba, ¿qué era lo que quería decir? Conjugado. Ok. Gracias, profe. De nada. Profesor, en el segundo ejercicio, en donde está el conjugado, ¿es 2 menos i o menos 1? No, menos i. Recuerden que dije era 2 menos i. Ok, gracias. De hecho, voy a aprovechar tu duda para aquí ponerle el puntito a la i.
Del ejercicio anterior tuvieron participaciones Ian Guzmán, Eric Guillermo, Julio César Bernabé, Pablo Amor Rodero, Fernando León Castillo, Isaac Natanael Gutiérrez, Itzel Jacqueline Hernández y Cintia Rodríguez Casiano. Cinco minutos más 2 de envío extra. Después de 10:50 ya no recibo a nadie más. Para poder resolver el ejercicio con tiempo, que me pregunten dudas y además para ponernos de acuerdo para su examen, que ya está próximo.
Profe, ya se lo envié. Profe, Empiezo a checar correos. Gracias, dime. me equivoqué en el primer envío. ¿Le puedo mandar otra? Sí, antes de que sean 10:50, todo es recibido. ¿Quién eres? Perdón. Julio. Ah, Julio, entonces no checo tu correo, es el primerito que me llegó inclusive. Ajá, ahorita lo corrijo. Borro correo y checo el nuevo. Max es el correo que tengo, el único. Correcto el primero, segundo incorrecto, tercero correcto, segundo nada más incorrecto. Tienes 3 minutos para enviarlo. Checo correos de Daniela e Isaac Natanael. Dani, ninguno es correcto. Isaac, hay que simplificar fracciones. En el primero, segundo es incorrecto, tercero es incorrecto. Julio, veo nada más A y B, falta C. Ya me lo volviste a enviar, pero no veo. Sí, ya me di cuenta, no vi el tercero. Pensé que nada más Y eran dos. está mal el 1 y 2 de todas maneras. Ok. Ian, bien primero y tercero, segundo mal. Y son todos los correos que tengo. Falta 1 minuto. Profe, se lo estoy enviando, pero al parecer no sale. ¿No sale el resultado o no sale el correo? No sale el correo. Dame chance. ¿Sale? Te queda 1 minuto todavía. ¿No lo tendrás como borrador o algo así? Vete a que cheque su compañero. Si no, de todas maneras que me diga sus resultados y vamos checando. Profe, ya se lo mandé, solo que está cargando todavía. Sí, estoy al pendiente de la bandeja de correo electrónico. ¿Sale? Ok. Pues no me llega nada, ¿eh? No tengo... Cintia Rodríguez es el primer correo que me está llegando ahorita.
No sé si porque se lo mandé desde el celular o porque mi conexión está mal, se la mando desde la computadora, aunque tengan que descargar la imagen. ¿Quién eres? ¿Joel? Sí. Ya llegó. Acaba de llegar justo el correo, no te preocupes. ¿Está mal tu ejercicio, Cintia? El primero en signo, el segundo correcto, el tercero está mal. Está mal en signo tu tercer ejercicio, Joel, segundo está mal. Termino, pero ya me pasé por 2 minutos, no nos va a dar tiempo a resolverlo, ni de ponernos de acuerdo. De lo del examen, termino con su compañero Ian, está mal lo que me estás enviando también. Resuelvo rápidamente, bueno, ya, por favor, no voy a revisar ya nada más. ¿Sale? Está mal el tercer ejercicio, Eric Guillermo Luna. Resuelvo. Jóvenes, les dije que se cumplían exactamente las mismas propiedades en los reales que en los complejos. Así que estoy recibiendo otros 2 correos, los reviso al final, empiezo con la solución ya. Y no recibo ningún correo más. Primer ejercicio, y cuadrada más y cuarta más y sexta. Verifico y checo que se puede factorizar y cuadrada e cúbica, numerador y denominador, y que es 1 por y más y cuadrada más y cuarta, que se repite tanto arriba como abajo, pueden ser cancelados. Me queda y cuadrada sobre y cúbica, que es 1 sobre i. Y esto yo lo tengo que simplificar todavía multiplicando por menos i, que es el conjugado del denominador. Así que me queda menos i entre menos i cuadrada. Pero menos i cuadrada es más 1, así que esto me queda menos i. Resultado del primer ejercicio. Segundo ejercicio. Verifico nuevamente que se puede factorizar, en este caso 2 más i. Si ustedes factorizan, esto se resuelve muy rápido, que multiplica a 1 más 1 más i. Si yo factorizo, entonces, más rápido lo voy a poder resolver porque se cancela numerador y denominador el término 2 más i. Así que esto va a ser igual a 1 más 1 más i entre 2 menos 4i. Y esto es 1 más 2i entre 2 menos 4i. Multiplicando por el conjugado, que es 2 más 4i, va a ser igual esto a. Multiplico en el numerador. Sigo viendo que están enviando todavía correos. Ya no me los envíen, por favor, jóvenes, porque ya no da tiempo ahorita. Así que es 1 por 2 más 1 por 4i más 2 por 2i, 4i, más, a ver, aguántenme. Sí, el conjugado. Estoy revisando nada más para no regresarme. Sí, es correcto al parecer. Más la multiplicación de segundo por segundo, que es 2i por 4i, sería 8i cuadrada. Todo esto dividido entre la suma de cuadrados, 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Permítanme, reviso. Algo copié mal a lo mejor. Conjugado de 2 menos i es 2 más i, que se repite en primero y segundo término y se repite en el denominador. Ese es el término que yo factorizo y que se va a cancelar con el denominador. Me queda 2 más i, que multiplica a 1 más i, que es, aquí fue donde me equivoqué, al copiar de la imagen hacia afuera. Mil disculpas, es 1 más 1, 2, lo copié como una i. Rápidamente borro esto y corrijo. Es 1 más 1 más i. Había copiado mal. Esto es 2 más i entre 2 menos 4i. Multiplico por 2 más 4i, que es el conjugado del denominador. Esto se convierte en 4, que es 2 por 2, más 8i, más 2i, menos 4, que sería más 4i cuadrada. Ahorita lo dejo como más 4i cuadrada. Todo esto dividido entre la suma de cuadrados, 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Esto va a ser igual entonces a 4i
y cuadrada es menos 1 por 4 menos 4. Así que 4 menos 4 se cancelan y me queda únicamente 8i más 2i, que es 10i, entre 2 al cuadrado, que es 4, 4 al cuadrado, que es 16, 4 más 16, 20. Esto es i sobre 2 o 1/2 de i. La solución a el segundo ejercicio. Tercer ejercicio. Nuevamente factorizamos 4 menos i, que multiplica a 1 menos 3 veces i en el primer término, por 4 menos i. Voy a cerrar el micrófono, Bruno, perdón, se está metiendo ruido. Y al mismo tiempo, más menos 1 más 5i. Esa es la factorización. Nuevamente analizo yo que 4 menos i se puede cancelar en numerador y denominador y me queda únicamente 1 menos 3i por 4 menos i, que sería 1 por 4, 4. Después 1 por menos i, menos 3i por 4 y menos 3i por menos i, que me da más 3i cuadrada. Todo esto yo le sumo el segundo término, que es más por menos 1, y más 5i, que es el último binomio que tenía que considerar con el más, considerándolo con los dos elementos de adentro. ¿Sale? Todo esto dividido entre i. Ahora simplifico en el numerador. Me queda que esto es igual a 4. Después menos i menos 12 veces i, menos 13 veces i, más 3i cuadrada. I cuadrada es menos 1 por 3, menos 3. Después menos 1 más 5 veces i. Todo esto sobre i. Así que 4 menos 3, 1 menos 1, 0 se cancelan. Y me queda menos 13i más 5i, que es menos 8 veces i, sobre i. Y que multiplica y que divide se cancelan y me queda menos 8. Resultado del tercero. ¿Dudas? No. Reviso los ejercicios que me llegaron de Pablo, Juan Carlos, Karen, Carlos e Israel, aunque llegaron a destiempo. Sobre todo el de Israel ya llegó muy tarde, pero bueno, reviso de todas maneras todos los ejercicios que mencioné y nada más para cerrar la clase, me hace falta un minuto. Nos vemos el día jueves para su examen. El examen ya está programado en la página. Si ustedes quieren entrar, no van a poder entrar porque está programado para que ustedes ingresen el día jueves 5 de noviembre, es decir, el día de pasado mañana, a partir de las 9 a las 11 de la mañana, aunque ojo, aunque yo estoy poniendo de 9 a 11, el examen estará abierto desde, perdón, media hora antes, 8:30 de la mañana. Si ustedes analizan, solo se tiene un intento permitido, quiere decir, abren su examen, copian su examen, lo resuelven todo a mano, le sacan fotografías y lo suben al Classroom. Ahora, el examen dice estar abierto desde el jueves 5 de noviembre, 8:30 de la mañana, y se cierra a las 11 de la mañana. ¿Sale? Por el momento no está disponible, no podemos ver el examen. El examen va a ser un examen que se genera de manera aleatoria. Generé 60 ejercicios para ustedes para que no coincidan los exámenes. Así que este examen me lo tendrán que entregar ustedes y yo voy a cotejar que los ejercicios que ustedes me estén enviando son los ejercicios que la plataforma les disparó o les programó de manera aleatoria. ¿Sale? ¿Alguna duda? Entonces la plataforma no vamos a tener que hacer nada, solo copiar el examen y resolverlo a mano. Exacto. Sacas fotos y Ok. los subes al Classroom y yo en el Classroom lo califico como se califican los exámenes de manera presencial. Es decir, voy a calificar procedimiento y resultados sobre el propio examen, ¿sale? Y esa es la calificación que yo les devolveré a ustedes de su primer Ya. parcial. Ya no vamos a meter los resultados ahí en App Store. No, no se preocupen por meter nada de resultados. Ahí no mete nada. Me entrega nada más fotografías y eso es lo que yo califico. Entonces podemos entrar desde las 8:30. Así es. Desde esa hora va a estar abierto, ¿sale? Para que ¿En tengan serio? 2 horas y media, un poquito más para el envío de sus exámenes. ¿Vamos a tener reuniones ese día? Sí, yo voy a estar conectado para atender cualquier duda. Ah, ok. ¿Sale? Sale.
Bueno, gracias jóvenes, bonito día, estudienle duro y nos vemos el día jueves en examen. Profe,